Los mercados globales en baja. ¿Están las economías mundiales en problema? ¿O los índices están desconectados de la realidad económica? Los mercados financieros mundiales han estado en pánico. Observa. Tomemos 4. El Standard & Poor's 500 o el Standard S&P 500. El último mes ha perdido un poco más de 7%. Estamos hablando de negativo 7,5%. Si tomamos el de Shanghai, índice del mercado chino, ha perdido más del 23%. El Nikkei, Japón, cerca de un 13% en pérdida. El alemán, el DAX, casi un 10% en pérdida. Como lo mostró Bloomberg News de China a Reino Unido, a Canadá, 40 índices globales con valor estimado de 27 billones de dólares, trillion in English, han perdido más de 20% desde su punto máximo. Aunque los índices accionarios pronosticaron 9 de las últimas 5 recesiones, es un chiste. Greg Ip, del Wall Street Journal, pone en la mesa 3 razones posibles detrás de esta venta masiva. La primera es que se avecina una recesión global. El argumento es el débil crecimiento estadounidense y la desaceleración de la economía china, la primera economía del mundo y la segunda economía del mundo. Además, la caída del precio del petróleo que afecta a los países dependientes de sus ingresos. En resumen, la debilidad global causa el pánico financiero. La tesis número 2 es simple pánico. La gente ve que vende y los demás venden. Es el efecto paloma, una brinca y las demás siguen. Y la tesis número 3 es desconfianza en los gobiernos. La venta es reflejo de una desconfianza de los inversionistas contra los gobiernos, específicamente el chino y la Reserva Federal, para atacar los problemas. En el caso del gobierno de China, que trató de controlar la caída en la bolsa y falló, confundió con la devaluación del yuan y además toma decisiones politizadas en el Banco Central. Y la Reserva Federal de Estados Unidos, que quiere poner freno a la inyección de dinero manteniendo la tasa de interés muy baja, o sea, empezarla a subir, cuando el mercado está en desacuerdo porque la inflación no ha llegado al 2%, que es la meta de la Fed. ¿Justifica subir la tasa de interés? Parece que el mercado dice que no, pero la Fed insiste que quiere subirla. Esta tercera tesis dice que ni la Fed ni el gobierno chino están tomando las decisiones correctas. Bueno, ¿cuál es la tesis más plausible? Vamos con Carlos Asili, gerente de inversiones para Globista Investment desde Miami. Carlos, es un gusto nuevamente tenerte en el programa. Ok, yo te envié el artículo de Greg, bueno, se lo puse a la gente para que nos siga en la discusión. Para ti, esas 3 tesis, ¿cuál es la más plausible para poder explicar lo que está pasando en los índices mundiales? Sí, yo diría que es una combinación de la estrechez mayor en las condiciones de liquidez de la economía mundial, particularmente de Estados Unidos, el hecho de que el Fed ha subido tipos en diciembre, en una coyuntura donde la economía mundial manifiesta señales bastante claras de debilidad. O sea que yo creo que es la interpretación o la preocupación que el Fed está cometiendo un error de política económica. El segundo es el calendario económico sigue arrojando indicios de riesgos bajistas, si se quiere, para la economía mundial. Si vemos incluso en el caso de Estados Unidos, el caso de Alemania, en los últimos 10 días hemos visto la publicación de indicadores de consumo que están por debajo de lo esperado. Además, en tercer orden, existe referencia a esta preocupación del riesgo alcista de una recesión económica. Y yo creo que es importante, y en el informe, en el artículo de Greg Ip, él no hace alusión a esto, que un estudio de la historia de los mercados y los ciclos de mercados de la posguerra particularmente, básicamente arrojan como conclusión, una de las conclusiones más importantes, el hecho que podemos tener un bear market, un ciclo bajista en los mercados, aún con una expansión económica, es decir, ausencia de recesión, y de forma alternativa podemos tener una subida en la bolsa con una recesión económica. Yo creo que aquí la clave es si hay recesión, no tanto de la economía, sino si hay una recesión de las ganancias, del ciclo de ganancias, un profits recession, en vez de podemos tener un profits recession en Estados Unidos y en varias regiones del mundo,
una recesión en las ganancias, una contracción en el crecimiento de las ganancias, a pesar que no existe una recesión. Yo creo que ese es el escenario más posible. Ok, para ver si yo entendí, Carlos, y te seguí, y para que la gente no pueda seguir. O sea, por un lado tú estás diciendo, sí, hay una debilidad económica, hay señales de debilidad económica. Segundo, estamos viendo que hay una desconfianza en las decisiones de los inversionistas por parte, o sea, los inversionistas ven con desconfianza y recelo las decisiones que está tomando la Reserva Federal, porque dicen, tú vas a empezar a subir la tasa de interés en momentos donde no hay una inflación en los Estados Unidos, hay una desaceleración económica, cuando lo que necesitamos es más incentivo económico. Entonces, cuando yo sumo estos valores, por un lado una desaceleración económica en China, por otro lado sumo que estoy viendo que todavía no justifica subir la tasa de interés, necesito más plata para poder seguir incentivando la economía, pues estas dos cosas me llevan a decir, ok, voy a mover la plata, la saco del mercado y empiezo a buscar lugares más seguros. Esa sería la lectura. Correcto. Ok. Correcto. Ahora, es correcto, Javier, sí. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que dicen, por ejemplo, que en el caso de China, a pesar de que hay una desaceleración económica, que ahora cerró un 6,9%, sigue siendo un 6,9%. O sea, sigue creciendo. El caso de Estados Unidos, no estamos creciendo como, digamos, los 3 y los 4%, pero sí hay crecimiento económico. O sea, de hablar de señales de una desaceleración económica global, estarían un poco exagerados. Y segundo, ¿qué pasa con aquellos que defienden la tesis que seguir manteniendo la tasa de interés baja, lo que estamos incentivando más riesgo financiero, especialmente en los mercados emergentes? ¿Qué dices tú? Sí, bueno, todos son puntos válidos, Javier, pero son errados desde mi perspectiva. En cuanto, de nuevo, en el caso de China, hemos visto cómo la economía china sigue creciendo por encima del 6,5% interanual. Pero no olvidemos que en los últimos 2 años hemos visto una contracción en las ganancias corporativas. Y esta contracción, esta recesión en el ciclo de utilidades, ¿no?, de las empresas es deflacionista a nivel global. En un entorno donde todavía aún hay mucha deuda, niveles de deuda muy elevados a nivel mundial, con riesgos deflacionistas y con la tasa de inflación en Estados Unidos a 1,3%, cuando el objetivo es 2,0%, es un error subir las tasas de interés en esa coyuntura. Ahora bien, hay otro elemento y es el dólar. El dólar ha estado muy fuerte desde el año 2014. Un aumento, un fortalecimiento del dólar equivale a una subida de tipos de interés en Estados Unidos. De hecho, si cuantificamos el efecto o la equivalencia, si se quiere, del dólar más fuerte del último año y medio, eso equivale al FED haber subido las tasas de interés 1,5%. O sea que es bastante extemporáneo, yo entiendo, la subida de tipos en diciembre pasado. Yo atribuyo esta acción por parte de la FED fundamentalmente a una disposición de no subir tipos en el centro de la campaña electoral que nos estamos aproximando a ella. Ok, entonces en conclusión, la reacción que tuviste en estas 40 índices globales que representan mercados importantes con un valor estimado de 27 billones de dólares, tú le estás viendo una reacción más racional a consecuencia de un problema económico y una preocupación de la decisión que está tomando la Reserva Federal. Esa sería la conclusión. Sí. Sí. Y hay un elemento adicional, Xavier, y es la fuga de capitales de China, que no hiciste alusión. Que eso en hicimos, ayer hablamos de eso. Sí, la reserva. Ayer, sí, exacto, sí. Todo eso interactúa de forma bastante tóxica en cuanto a la confianza de los mercados. Sí. Carlos Asilis, fue un gusto haberte tenido en el programa. Igualmente, Xavier, gracias a ti.